Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku era un revolucionario? O, Entropy. O su traducción al español entropía. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Imperium 42. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 11. Los perros de la guerra. Osaka, ático sindicalizado. 2 minutos antes del inicio de la transmisión en vivo. Antes que nada, la seguridad de los estudiantes es nuestra principal prioridad, y me refiero a cualquier cosa. Si tienes la opción de salvar a uno de ellos o evitar que uno de los villanos escape, siempre prioriza el rescate. Nuestro primer objetivo al entrar debe ser para evitar que esto se convierta en una situación de rehenes, pero si es así, sigue mi ejemplo y cumple con sus demandas si lo hago. Es mejor tener que retirarte que matar a los rehenes. No te apresures a disparar, no. No importa lo que hagas, si las balas comienzan a volar, esto se convertirá en un baño de sangre y nuestras posibilidades de una recuperación segura caerán a casi cero. Y recuerda, estamos tratando con Toga y Miko, sé que va en contra de tus instintos. Pero asegúrese de verificar las identidades de los estudiantes antes de bajar la guardia o liberarlos de sus ataduras. Recuerde las preguntas personales que ensayamos para ambos. Pedir nombres de mascotas o parientes fuera de la familia inmediata es su mejor opción. ¿Eso? Una vez que Mandalay comunicó telepáticamente sus instrucciones susurradas a Death Arms y al escuadrón de policías blindados que esperaban en el ascensor, y Punchinero le disparó con el pulgar hacia arriba para confirmar que habían sido recibidas, el Gesot hizo un gesto en silencio y continuó hacia el siniestro negro. Puerta de madera esperándolos en el medio del pasillo, usando su don para aplastarse contra la pared para que prácticamente no hiciera ningún sonido. La suave luz del sol de la mañana se filtraba a través de amplias ventanas a cada extremo del pasillo, pero el reconocimiento del otro equipo había confirmado que todas las del ático estaban cerradas. Cuando Kamiara se detuvo a solo unos metros de la entrada, Mandalay se colocó detrás de él, manteniendo sus pasos lo más silenciosos posible. Uno por uno, Death Arms y los 6 oficiales siguieron su ejemplo, tomando posiciones estratégicas alrededor de la puerta para cubrirla desde todos los ángulos posibles. Limitar la búsqueda desde la ciudad de Osaka a este edificio de apartamentos específico había sido una tarea monumental, por decirlo menos. El grupo de villanos con el que estaban lidiando, una mezcla peculiar de antiguos miembros de la Liga y varios recién llegados aún no identificados, se había esforzado mucho en ocultar sus movimientos desde que aparecieron por primera vez en el radar de los profesionales hace unos 2 años, y habían resultado casi imposible de rastrear para muchos otros héroes. El Gesot había estado tras ellos durante aproximadamente 6 meses y había monitoreado de cerca su conflicto con los leales a Shigaraki Tomura cuando y donde quiera que dejaran signos visibles de su obra. Casi los había alcanzado en Kobe, y luego nuevamente en un almacén de Nabuward hace varias semanas. El cuerpo de Shigaraki todavía estaba caliente cuando Shinya llegó a la escena. Después de eso, su rastro había desaparecido de nuevo por un tiempo, hasta que cometieron 3 errores en unos pocos días, una vez aquí en Osaka, otra en su ahora infame encuentro con los equipos de Ryukyu y Ganorka en Yokohama, y otra vez en los astilleros de Niigata. Utilizando informes de testigos de los participantes de las 3 batallas y algunos fragmentos interceptados de llamadas telefónicas y mensajes de texto, pudo armar bocetos viables de varios de los miembros desconocidos del grupo. Airo, cabello negro engominado de longitud media y ojos verdes. Con bolsas en los ojos notables, una peculiaridad desconocida. Saiki, cabello castaño corto, lacio y ojos marrones, un estilo de vestir elegante, una peculiaridad de tipo metamorfosis.
Yumeko, cabello azul recogido en una cola de caballo, ojos morados, competente con un rifle y elementos de apoyo, posiblemente una peculiaridad de tipo sigiloso o para mejorar la precisión. Al comparar avistamientos de personas que coincidían con esos perfiles además de los existentes para los ex miembros de la liga del grupo, Kamiara pudo reconstruir una imagen aproximada de su movimiento reciente que se centró aproximadamente en Osaka. Después de una semana de coordinación ininterrumpida con héroes locales y civiles para monitorear actividades inusuales y limitar el área de búsqueda, finalmente había localizado lo que creía su cuartel general en el último piso de un complejo de apartamentos de lujo. El propietario del edificio insistió en que los ocupantes del ático eran inquilinos agradables y tranquilos cuando lo interrogaron, pero tras una mayor investigación de sus cuentas, Edgeso descubrió que, a pesar de lo que creía el propietario, no se había pagado ni un solo yen para el alquiler o los servicios públicos en sus 18 meses de residencia allí. Cuando los nombres de los inquilinos y los números de seguridad social en el sistema resultaron ser falsos, finalmente tuvo todas las pruebas que necesitaba y el gobierno le otorgó la autoridad para reunir el equipo de rescate que actualmente estaba listo y esperando para atacar. Al planificar la operación, Kamiara había basado muchos de los detalles y tácticas en el ataque al escondite de la Liga de Villanos hace 2 años. Está bien, le susurró a Mandalay, quien una vez más comunicó todo a través de su don a los demás. A mi marca. 3, 2, 1, marca. Hizo un gesto con la cabeza al oficial de policía que estaba al otro lado de la puerta, quien extendió la mano y llamó. Hola, mantenimiento de la ciudad de Osaka. Estamos aquí para arreglar sus tuberías. Una vez que siguieron 2 segundos de silencio, Shinya presionó un solo botón en su teléfono para darle el visto bueno al equipo en el techo, y el sonido de vidrios rotos llenó el aire mientras Tiger y el otro escuadrón de policía entraban en rappel por las ventanas. Momentos después, Edgesot se aplanó nuevamente y se deslizó por el espacio entre la puerta y la pared, aunque hacerlo fue más difícil de lo que esperaba. Esta entrada estaba mejor sellada que la mayoría. La habitación en la que se encontraba estaba poco iluminada y aparentemente vacía, poco más que un vestíbulo, con un pasillo corto que conducía a la sala de estar principal y otras habitaciones. Las órdenes gritadas por Tiger eran audibles al otro lado del ático, pero tampoco parecía que se hubieran encontrado con nadie todavía. Después de una rápida mirada a su alrededor para confirmar que no había nadie en las inmediaciones, se giró para abrir la puerta a los demás y sus ojos se abrieron ligeramente cuando de repente comprendió por qué había tenido que esforzarse para pasarla. Ante él estaba una de las entradas mejor aseguradas que jamás había visto, con múltiples cerraduras analógicas y electrónicas y varias capas de refuerzo metálico. Esto pertenece a la bóveda de un banco, no a un ático. Forzar la entrada. Llamó, esperando que realmente pudieran escucharlos al otro lado. Afortunadamente, las dudas de Kamiara se disiparon cuando uno de los puños de Death Arms hizo que la puerta saliera volando de sus bisagras y se precipitara por el pasillo de un solo golpe, y el héroe con base en Tokio atacó con Mandalay y la policía pisándole los talones. Después de revisar sus rincones, Edgesot caminó lenta y cautelosamente por el pasillo, haciendo gestos a los policías para que revisaran y despejaran las otras habitaciones laterales por las que pasaban en el camino. Sin embargo, no encontraron señales de los villanos en ninguna parte, y cuando el grupo de Shinya alcanzó a Tiger y su escuadrón en el vestíbulo principal, parecía que habían encontrado resultados similares hasta ahora. ¿Tampoco hubo suerte por tu parte?, preguntó Chatora, con la boca fruncida mientras ayudaba a sus oficiales a revisar los sofás, la chimenea y el soporte del televisor. Ninguno todavía, respondió Kamiara, mirando las paredes y el techo, buscando alguna pista que los ocupantes hubieran dejado atrás. Las luces estaban apagadas y casi todo, excepto los muebles, había sido despojado, por lo que parecía. Mandalay, ¿vas a ligar con alguien aquí? Ni una sola alma aparte de nuestro equipo, llamó Sosaki decepcionada desde el otro lado de la habitación, con los ojos cerrados y una mano enguantada en la sien. Al aplicar Telepath para transmitir mensajes breves y frecuentes sin destinatarios específicos en mente, generalmente podía detectar cuántas personas estaban dentro del radio de su peculiaridad, así como sus ubicaciones aproximadas. Si estuvieran aquí, ya los habría recogido. ¿Qué pasa con esas 2 habitaciones revestidas de plomo que captaron los satélites?, ofreció Shinya. Si están escondidos ahí dentro, podría haber interferencia con tu peculiaridad. Ya revisé ambos, dijo Tiger, con sus nervudos brazos cruzados.
Parece que eran celdas después de todo, pero no quedaba nada, incluso la ropa de cama y los libros habían desaparecido. Maldita sea. Edgesot sacudió la cabeza con frustración. Los escáneres térmicos detectaron al menos a una docena de personas aquí hace apenas 12 horas. ¿Cómo supieron que vendríamos? ¿Tomamos todas las precauciones? Mantén la calma, Shin-ya, se recordó, cerrando los ojos y despejando su cabeza de distracciones. No dejes que este caso te moleste. No pueden estar lejos. Los tenemos huyendo ahora. Muy bien, escuchen todos. Usaré mi don para realizar una búsqueda completa de hasta el último centímetro de este lugar antes de seguir adelante, detrás de las paredes y sobre el techo y en cualquier otro lugar donde puedan tener algo escondido, un alijo de objetos de valor. O una caja negra si tenemos suerte. También vi algunos monitores y hardware de seguridad en una estación al final del pasillo. Probablemente borraron los discos duros, pero podemos hacer que los técnicos husmeen y vean si pueden reconstruir algo. Ahora, sigue buscando e infórmame si encuentras algo fuera de lo común, por pequeño que sea. ¿Se entiende? Sí, señor. La sala respondió al unísono, antes de partir para ejecutar sus órdenes en poco tiempo. Tiger llevó a sus hombres a registrar las viviendas de los villanos, mientras de Atarms, Mandalay y 3 de sus 6 oficiales siguieron a Edgesot a la cocina. ¿Simplemente no puedes tomar un descanso con estos tipos, preguntó Shino mientras comenzaban a desarmar metódicamente la habitación, con una sonrisa comprensiva en su rostro. Sí, de verdad. Death Arms hizo eco. No puedo creer que hayas estado usándolos durante 6 meses y todavía no hayas visto ninguno en persona. No sé si podría soportar eso, creo que me volvería loco de anticipación. La paciencia es a menudo el aspecto más difícil del arte del heroísmo, bromeó Kamiara, examinando los gabinetes en busca de cualquier cosa que pudiera ser útil para la investigación. Me tomó muchos años de cuidadosa práctica y meditación para poder... Se detuvo mientras se acercaba a la despensa, y se escuchó un leve pitido, amortiguado detrás de la madera. Una persona común y corriente probablemente se lo habría perdido por completo, pero los sentidos de Shin ya eran más agudos que los de la mayoría. Pero los escaneos de explosivos resultaron negativos, pensó para sí mismo mientras abría la puerta y se encontraba cara a cara con una bomba enorme, cuyo cronómetro marcaba los segundos hasta la detonación. Encima había una breve nota escrita a mano, manchada con manchas de grasa alrededor de la caligrafía desordenada de un mensaje simple. Adiós, Edgesot. 06. Fiel a su credo, Shin ya no entró en pánico. Más bien lo contrario, juzgando que tomarse un tiempo vital para informar a los demás solo lo ralentizaría y dañaría las posibilidades de supervivencia de todo el equipo, con calma se dobló en una delgada cinta escarlata y se lanzó directamente entre 2 paneles de metal para encontrar el detonador. Y cortar su conexión. Jugar con el interior de una bomba no es diferente a hacer lo mismo con el interior de un ser humano. Se mezclan las partes correctas en la forma correcta y todo se apaga. Si este fuera como la mayoría de los explosivos improvisados con los que había tenido que lidiar a lo largo de su larga carrera, desactivarlo sería muy sencillo. 05. Dio la casualidad de que Kamiara descubrió casi instantáneamente que esta bomba no era, de hecho, como la mayoría de las que había tratado. Cada centímetro de los circuitos y cables internos había sido soldado por las manos de un maestro ingeniero eléctrico, sin ninguno de los grandes defectos o debilidades habituales del típico trabajo amañado por un jurado de un villano aficionado. Para empeorar las cosas, el núcleo explosivo estaba conectado a una versión sofisticada y automática del gatillo de un hombre muerto, de modo que sin importar qué cable intentara cortar o qué componente intentara separar, cualquier interrupción en el suministro de energía causaría instantáneamente una explosión. Detonación. Piensa, gritaba internamente, hurgando entre los cables en busca de algún defecto que el artesano hubiera pasado por alto. Tiene que haber alguna manera. 04. Después de que una inspección rápida de cada rincón y rincón del dispositivo resultó inútil, Edgesot salió de la bomba y se desplegó en su forma normal, esta vez revisando el exterior. ¿Podría Death Arms recogerlo y tirarlo por la ventana? Se preguntó, volviendo a mirar al punchinero, que todavía estaba revisando los cajones sin darse cuenta en el otro extremo de la habitación. Gracias a la forma en que estaba dispuesta la cocina, ninguno de los demás podía ver el interior de la despensa desde sus posiciones. Shin ya estaba a punto de llamarlo cuando notó que el cableado de la bomba se extendía hasta el piso y las paredes también. No había forma de quitarlo sin activarlo. 03.
Admitiendo que detener la detonación en este periodo de tiempo era imposible, Kamiara se giró y evaluó rápidamente la situación, sus ojos moviéndose de un lado a otro. Había 100 formas diferentes de escapar de estas circunstancias. Volver a doblarse formando una cinta retorcida y patinar por el costado del edificio a una velocidad de 20 metros por segundo, o un avión de papel para dejarse llevar por los rápidos vientos, o una aguja del ancho de una horquilla para disparar a través del suelo hasta que estuvo de regreso en el vestíbulo. ¿Pero qué pasa con los demás? Podría gritar, sí, advertirles, pero faltando 3 segundos, ¿qué conseguiría eso además de confusión y pánico? No había manera de que ninguno de ellos pudiera salir a tiempo, e incluso si se esforzara hasta quedar tan delgado como el papel y envolviera su propio cuerpo alrededor de la bomba en sacrificio, no absorbería suficiente explosión para salvarlos. A juzgar por la gran cantidad de explosivos que había visto en el interior. ¿Soy realmente tan inútil como héroe, como líder? Hay otras 15 personas conmigo en este apartamento, confiaron en mí y estoy a punto de hacer que los maten a todos por mi descuido. Edgesot tenía ganas de gritar, llorar, enfurecerse contra el mundo, pero no se permitiría esos lujos. 02. Si pudiera salvar a una sola persona, se dijo, su mirada tranquila se volvió frenética ahora, su corazón latía con fuerza en su pecho, una sola persona, eso sería suficiente. Eso es lo que hace un héroe. ¿Pero quién? Death Arms era demasiado pesado para él y los agentes de policía estaban demasiado lejos para alcanzarlos. Los ojos de Shinya rápidamente se posaron en Mandalay, el más cercano a él, y sin tiempo que perder se lanzó hacia ella. Afortunadamente, varios de los hombres de tijera habían entrado por las ventanas de la cocina, que iban desde el piso hasta el techo, y las cuerdas que usaban para descender en rappel todavía se retorcían sin rumbo con el viento, justo afuera de los vidrios rotos. 01. ¿Qué estás? Comenzó a preguntar, pero luego se quedó sin aliento cuando Kamiara envolvió sus brazos alrededor de su cintura y saltó a través de una de las aberturas irregulares, hacia el aire vacío de la mañana. Con un brazo sosteniendo a Sosaki, solo tenía una oportunidad de agarrar la cuerda. Afortunadamente, sus dedos encontraron agarre y el impulso los alejó de las ventanas. 00. Edgesot sintió la onda expansiva de la explosión antes de escuchar el sonido, un rugido ensordecedor que pareció abrir el cielo. Una luz naranja brillante llenó las esquinas de su visión antes de recordarse cerrar los ojos y sostener el rostro de Shino contra su pecho para que ninguno de ellos quedara cegado por la luz o la metralla. Entonces el calor lo golpeó de repente, y jadeó de dolor cuando la mitad de su disfraz de héroe fue incinerado en un instante, y una lengua de fuego cubrió su espalda con agonizantes quemaduras. Ajustándose en el aire, trató de posicionarse para recibir la peor parte del golpe, pero la pierna y el costado de Mandalay también se quemaron, y ella gritó de confusión y dolor cuando varias secciones de su disfraz naranja brillante de Pussycat quedaron reducidas a cenizas. La fuerza de la explosión los impulsó aún más en su arco y, a pesar del zumbido en sus oídos, aprovechó la primera oportunidad para evaluar su condición, ignorando la suya por el momento. Mandalay, ¿puedes oírme? ¿Estás bien? Ella no respondió excepto por un gruñido angustiado, pero él se vio obligado a aceptar eso por el momento y giró la cabeza para mirar hacia el apartamento. Como temía, todo el piso superior era un caparazón ahuecado. Lo que quedaba del interior estaba lleno de llamas furiosas. Tengo que dejarlo ir, Shin ya lo sabía, o seremos enviados directamente a ese infierno en el backswing. Respirando profundamente, Edgesot soltó la cuerda y apretó con más fuerza a Mandalay mientras comenzaban a caer en picado. Afortunadamente, estaban lo suficientemente elevados del suelo como para que todavía tuviera tiempo de idear estrategias. Está bien, gritó por encima del sonido del aire gritando a su lado, tengo un plan, pero debes escuchar con atención, solo tendremos una oportunidad. Voy a subirme a tu espalda y desplegarme. En una especie de ala delta improvisada para ti, pero tendrás que agarrarte fuerte y hacer exactamente lo que te indique. ¿Alguna vez has practicado ala delta, Mandalay? Ninguna respuesta, aparte de otro grudido. Las cejas de Kamiara se fruncieron con preocupación y apartó la mirada del suelo que se acercaba para volver a mirarla. Sosaki. ¿Puedes? Luego notó los largos fragmentos de vidrio incrustados en el cuello y el costado de Shino, y el chorro de cálida sangre carmesí que goteaba desde su cuello hasta su pecho, y el trozo de barra de hierro que sobresalía de su estómago. Oh. Cuando el dolor total de sus heridas repentinamente rompió como una ola, la visión de Shin ya de repente comenzó a desvanecerse, y una tos irregular llenó su máscara de sangre.
Intentó desesperadamente doblarse, salvar a Sosaki a cualquier costo para su propio cuerpo, pero ya no pudo reunir fuerzas, y lo último que vio Ejesot antes de perder el conocimiento fueron los grandes y asustados ojos marrones de Mandalay. Está bien, antes de entrar, volveré a preguntar. Por última vez, ¿entienden todos qué diablos están haciendo? Porque si pillo a alguno de ustedes saliendo un dedo del pie de sus roles asignados, y esto se aplica a mis hijos y a nuestros nuevos socios. Te ejecutaré en el acto, sin hacer preguntas. ¿Entendido? Con los brazos cruzados con impaciencia, Chisaki Kai miró a los miembros de su equipo de ataque, actualmente desplegados en el arsenal principal de uno de los búnkeres que le quedaban, desafiándolos a responder. Había podido reunir una fuerza bastante formidable, gracias a la ayuda de Midoriya, además de tolerar al pequeño idiota que le irritaba los nervios. Sus propios hombres estaban en su mayoría al fondo de la sala. Kurono Ari estaba limpiando su pistola, mientras Setsuno Toya pulía su katana y Rappa Kendo se ataba sus enormes nudillos de metal. Pensar que son todo lo que queda de mis lugartenientes, reflexionó Overhaul, frunciendo el ceño bajo su máscara de plaga. Aparte de Nemoto Shin, que estaba con el equipo de ataque Visigoth en Shikoku, el resto de sus subjefes y los 8 mercenarios habían sido capturados, ya sea en el ataque de Neuteye a sus instalaciones de producción de Trigger hace 2 años, el mismo día que perdió a Eri, o en el batallas gemelas en Yokohama y Niigata el fin de semana pasado. Los devolveré. Todos ellos, y la niña, una vez hecho esto, nadie podrá detenerme. 10 de sus mejores soldados de infantería, todos armados con rifles de asalto o ametralladoras ligeras equipadas con cargadores de tambor de alta capacidad, igualaron la contribución de los preceptos a la fuerza de élite. Para la misión de hoy, todas sus máscaras de plaga, incluida la de Kai, habían sido equipadas con filtros de gas para protegerlos de la peculiaridad de Mustard. El niño en edad escolar en cuestión ya se había puesto su propia máscara y estaba cargando con cuidado su revólver Python de acero negro junto con las otras 2 transferencias del sindicato. Como predijo Chisaki, Davi fue el primero en levantar la mano en respuesta, con sus ojos color turquesa brillando de diversión. Entonces, ¿qué tal medio dedo del pie? Por ejemplo, ¿qué pasa si veo a un tipo en tu sección cuya cara realmente no soporto y necesito quemarla muy rápido para que no siga molestándome? Dark Shadow emitió una carcajada ronca desde su boca picuda ante eso, y los ojos dorados de Overhaul se entrecerraron con frustración. ¿Qué es tan gracioso? Todo lo que pasa hoy es divertido, replicó el don sensible, su voz áspera y gruñona resonó a través de la cámara de paredes metálicas. Eres gracioso porque crees que das más miedo que el maestro Shinzo, tu pequeña pandilla es divertida porque todos están vestidos para parecer un montón de pájaros cuando yo soy el único real aquí, y Davi es gracioso porque su tonto un pequeño chiste me recordó la semana pasada cuando le arranqué la cara a un tipo y luego lo arrojé por la ventana de un rascacielos. Eso fue muy gracioso. La sombra volvió a reír para enfatizar su punto y Kai levantó una ceja. ¿Crees que todo esto es una especie de broma? Nos enfrentaremos al maldito departamento de policía de Tokio, no a los aspirantes de Pokémon a los que tanto les encanta golpear. Van a dar pelea. Exactamente. Dark Shadow cantó alegremente. Es por eso que estoy tan emocionado, está a punto de ser un verdadero baño de sangre. Quiero probar algunas técnicas nuevas, hay algunos remates bastante brutales en los que he estado trabajando. Te diré una cosa, maestro Overhaul. Normalmente no escucho a nadie aparte del maestro Shinzo, pero si matas a suficientes policías hoy, tal vez considere comenzar a escucharte. Ah, pero eso significa que tendré que empezar a escucharlo también, protestó Davi, levantando la vista desde donde estaba instalando la cámara de vídeo que le había regalado la Brava. Pido disculpas por la conducta de ambos, habló Mustard, aunque su tono no era nada comprensivo. ¿Este es el que me envía Midoriya? ¿Esto es lo mejor que el sindicato tiene para ofrecer? Overhaul apretó un puño, respiró profundamente y resistió la tentación de quitarse un guante y reducirlos a ambos a charcos de sangre y vísceras con 2 golpes de su mano. Son demasiado valiosos para matarlos. Tú y ambos lo sabéis. Incluso aparte de la respuesta, Dark Shadow ya ponía bastante nervioso a Chisaki en virtud de su existencia. El concepto de que una peculiaridad adquiera conciencia de sí mismo y proceda a esclavizar y marionear el cuerpo de su dueño durante años no hizo mucho para remediar su disgusto por las peculiaridades en general, sin importar cuán poderoso y útil fuera el suyo.
Si ya terminaron de hacer el ridículo, comenzó, señalando con la cabeza al clon de Kurohiri, que había llegado hace varios minutos, deberíamos estar listos. ¿Cuánto falta, Kurono? El vídeo ya terminó, respondió Chronostasis, mirando el monitor montado en la pared que transmite en vivo la actuación de Shikoku en su extremo de la sala. Solo está esperando que Aux responda ahora. No debería pasar mucho tiempo. Hablando del diablo, murmuró Kai cuando su teléfono comenzó a sonar. Era el mensaje de texto de Shinso que había estado esperando, una simple palabra. Empezar. Está bien. Overhaul gritó, haciendo crujir sus nudillos, oficialmente lo intentamos, hagamos esto. Olvidadas todas las distracciones anteriores, todos en la sala se levantaron y se prepararon en un instante. Los cargadores se deslizaron en sus armas con un clic resonante, se soltaron los seguros y la luz roja de grabación de la cámara de Davi se encendió mientras se apuntaba a sí mismo. Hola, Internet. Espero que se sientan emocionados después de eso, porque hombre, tenemos un programa para ustedes ahora. Personalmente diría que es mucho más divertido que el anterior, se habla mucho menos. En el monitor, la imagen de la cuenta regresiva de Aux fue reemplazada por la cara llena de cicatrices y puntos de Davi. Todos los que habían estado viendo el vídeo desde el templo antes ahora lo estaban viendo. Porque ya ven, continuó Davi, poniendo todo el carisma de un vendedor de autos usados en su papel, Hendle no es el único otro gran nombre con el que se asocia al sindicato. Ustedes probablemente reconozcan esta fea cara de los carteles de buscado. ¿Quiere saludar, Overhaul? Giró la cámara para que mirara a Chisaki, quien simplemente sacudió la cabeza con disgusto mientras conducía al equipo de ataque a través del portal de espera que Kurohiri había preparado para ellos. Un destello de luz violeta, y todo el grupo de 17 estaba parado al otro lado de la calle de la sede del Departamento de Policía Metropolitana de Tokio. Originalmente, reflexionó Kai, el plan no había sido tan atrevido y grandioso. Cuando comenzó a elaborar estrategias con Midoriya, decidieron que su equipo eliminaría la agencia de Niuteye, nada más. Pero a medida que la operación crecía en tamaño y alcance durante la semana siguiente, ambos acordaron poner sus miras en presas más grandes, para lidiar con la causa fundamental de los problemas de la Yakuza en lugar de un mero síntoma. La plaga más antigua y persistente de la Yakuza. Todos los villanos en Japón. Gracias al virus y el breaker de la Brava, en los últimos minutos se habían recibido más de 2 docenas de informes falsos de diversos delitos en toda la ciudad, alejando al mayor número posible de agentes del lugar del ataque. Quiero que todos observen de cerca, declaró Overhaul, volviéndose hacia la cámara, lo que les sucede a aquellos que se interponen en el camino de los 8 preceptos y el sindicato, que intentan mantener la antigua forma de hacer las cosas. Saludó con la cabeza a Mustard, cuyos ojos rojos de la máscara parecían brillar de placer mientras enfundaba su revólver y apuntaba con un lanzagranadas, cada uno de los proyectiles llenos de dosis concentradas de su gas. Los transeúntes en la calle a su alrededor apenas habían comenzado a notar al grupo extrañamente vestido, y solo un puñado comenzaba a mirarlos con sospecha cuando Mustard disparó las 6 granadas en rápida sucesión, aterrizando cada una de ellas a través de una ventana diferente. El cuartel general de la policía. Gritos de conmoción y consternación llenaron el aire de la mañana sobre el sonido de cristales rotos, y los civiles de toda la manzana se dispersaron rápidamente. Los intentos chirriaron cuando los autos se alejaron de ellos, y Overhaul se rió entre dientes a través de su máscara cuando un vehículo que huía fue chocado por un camión en la intersección más cercana. Una vez que zarcillos de espeso gas lavanda comenzaron a atravesar las ventanas rotas, y los otros 2 miembros del sindicato se pusieron sus propias máscaras antigas, Chisaki levantó una mano y dio la señal de avanzar. Mientras Davi filmaba, guió a Kurono y sus 10 yakuza a través de la calle y hasta las puertas de vidrio de la entrada. Justo dentro, se veían más de una docena de policías y empleados, muchos de ellos claramente confundidos por el ruido y la conmoción. Sin embargo, la mayoría de ellos estaban relativamente imperturbables, debido al hecho de que el sistema de alarma del edificio no había sonado. Shieldbreaker lo había desactivado, por supuesto. Varios de ellos notaron que los criminales se acercaban, pero ninguno de ellos logró salir a tiempo antes de que los 11 preceptos levantaran sus armas a la vez, abrieran fuego y lentamente vaciaran sus cargadores sobre los ocupantes de la estación. El rugido de las ametralladoras era ensordecedor y su descarga despiadada. Hormigón, madera, metal, carne y hueso. Nada en la habitación se salvó de la suerte de ser despedazado bajo una lluvia de furia de 7,62 milímetros.
El suelo del vestíbulo pronto quedó cubierto de un charco de sangre y fragmentos de vidrio, y mientras la yakuza continuaba su avance a través de los lamentables restos de las puertas, cada una dejaba un rastro dorado humeante de proyectiles gastados detrás de ellos. Overall, por su parte, se quitó el guante derecho, se agachó y apoyó la mano desnuda en la calle. 4 puntas de asfalto negro salieron disparadas del suelo y atravesaron las paredes, ensartando o mutilando a los pocos oficiales que habían logrado protegerse de la tormenta de balas, así como a varios que llegaban desde los pasillos adyacentes para reforzar a sus camaradas. Luego, en un instante, los disparos cesaron de repente, y Rappa, Dark Shadow, Dabi y Setsuno se apresuraron a acabar con los rezagados. Con golpes elegantes y precisos de su katana, Toya decapitó o destripó a cualquiera que todavía pareciera estar vivo en el lado izquierdo del vestíbulo, mientras Rappa golpeaba las cabezas de aquellos que todavía se movían en el lado derecho. Dark Shadow tomó el centro y cortó por la mitad a 2 policías escondidos detrás del robusto escritorio de la recepcionista, mientras Dabi se reía salvajemente y filmaba todo, disparando ráfagas de fuego azul por los pasillos para inmolar a cualquiera que hubiera huido del ataque inicial. Un agradable dim anunció de repente la llegada de 3 agentes armados a uno de los ascensores. En el momento en que se abrieron las puertas, Setsuno robó sus armas y luego usó la pistola que había aterrizado en su mano para unirse a Kurono y uno de los secuaces para matarlos a todos. Ahí está nuestro viaje. David lloró emocionado, saltando dentro y extendiendo su brazo para detener las puertas y dejar que varios yakuza entraran detrás de él. Como pueden ver, damas y caballeros, la seguridad en este establecimiento es muy deficiente. Bastante patético, si me preguntan. ¿Qué pasó con los mejores de Tokio? De vuelta afuera de las puertas del vestíbulo, Mustard ya estaba acumulando un torrente de gas lo suficientemente grande como para rodear todo el edificio en un torbellino tóxico. A juzgar por las sirenas, varios coches patrulla ya se habían detenido, pero su visión estaba oscurecida por la nube, mientras que el sentido de orientación de Mustard dentro de los límites de su peculiaridad era más que perfecto. Riéndose en voz baja para sí mismo, levantó su revólver y disparó 4 tiros en 2 direcciones diferentes. Los gritos de dolor que siguieron indicaron que su objetivo era acertado. Dark Shadow tomó posición a su lado. Ahora que la luz del sol estaba oscurecida, su tamaño se había triplicado y se elevó hasta el 2.º piso, dejando escapar un rugido que sacudió las vigas. Como para demostrar su ira, la imponente sombra se adentró en las turbias profundidades del tifón de gas y asestó un golpe brutal en dirección a una de las sirenas que parpadeaban débilmente. La explosión distante que siguió cuando el auto se estrelló contra un edificio cercano convenció a Chisaki de que los dos se las arreglarían bien. Juntos, sirvieron como retaguardia, impidiendo que héroes o policías ingresaran al edificio mientras el resto del equipo lo limpiaba piso por piso. Cuando Overall subió al ascensor junto a Dronostasis y las puertas se cerraron lentamente sobre el charco de sangre que goteaba en el hueco, la caja de metal apretada reverberó con los tintineos y clics de una docena de armas al recargarse, y la voz de David rebotó chirriante en las paredes. Mientras continuaba su comentario. Es un poco apretado, pero está bien, porque aquí todos somos amigos. ¿No es así, Overall? El portador de la llama extendió un brazo para rodear el hombro de Chisaki, pero una mirada de pura malicia de Kai logró disuadirlo. Si los miembros más rebeldes del sindicato habían aprendido a respetar un único límite al trabajar con los 8 preceptos, era este. Nunca tocar al capo. Parece que puedes enseñarle algunos trucos incluso a un perro rabioso, reflexionó Chisaki, sonriendo bajo su máscara. Cuando llegaron al primer piso con otro golpe y Kurono dio al grupo hacia adelante y fuera del ascensor, la situación se desarrolló en gran medida como Overall había esperado. Aunque un fino velo de gas cubría la mayor parte de la habitación en la que entraron, y como resultado la mayoría de los policías y empleados presentes quedaron inconscientes en el suelo, algunos agentes habían encontrado máscaras antigas a tiempo, y al menos 10 de ellos habían encontrado máscaras antigas. Formaron un semicírculo con sus armas apuntando a la entrada del ascensor, demasiadas para que Setsuno usara su don a la vez. Congelar. El que iba en cabeza bramó, su pistola temblando en su empuñadura. Están rodeados. Dejen caer sus armas y arrodíllense todos o abriremos fuego. Felizmente interpretando el papel del villano vencido, Chisaki levantó las manos inocentemente y se paró frente a Kurono. Perdónenos, oficial, sabemos que hemos hecho algo muy malo. Somos personas enfermas y queremos mejorar. Pero creo que no lo escuché la primera vez. ¿Qué quería que hiciéramos? ¿De nuevo?
Dejen sus armas y súbanse a su... Overhaul hizo un rápido movimiento hacia atrás con su mano, y todo el equipo de ataque cayó al suelo en un instante mientras los mechones de cabello de la manecilla del reloj de Chronostasis atravesaban su capucha blanca y giraban alrededor de la habitación en un arco amplio y preciso, cortando cada uno de los oficiales en rápida sucesión. Uno o dos hombres en el otro extremo lograron disparar algunos tiros en el breve momento antes de que el minutero los alcanzara, pero desde su posición boca abajo, Kai golpeó su palma y convirtió una sección del piso en un escudo improvisado de madera y alfombra y linóleo a tiempo para recibir las balas. Todo terminó en el lapso de un segundo. Los 10 oficiales quedaron congelados en su lugar sin esperanza de escapar, y ni un solo miembro del equipo resultó herido. «Mira lo que tenemos aquí». Davi alardeó, saltando hacia los policías paralizados y agitando la cámara frente a sus caras. Sabía que los policías de Tokio eran lentos en el sorteo, pero esto es simplemente triste. ¿Cómo creen ustedes, damas y caballeros, que deberíamos lidiar con estos holgazanes? Ojalá tuviéramos una función en la que todos pudieran votar sobre esto. ¿Qué dicen? ¿Overhaul? ¿Debería asarlos a todos? Trata con ellos como quieras, gruñó Chisaki, avanzando y reduciendo la mitad superior del más cercano a un charco de sangre con un solo golpe de su mano abierta. Solo hazlo rápido, tenemos un cronograma que cumplir. La mayoría de los policías restantes fueron rápidamente abatidos a tiros por Kurono y los secuaces o cortados en pedazos por Setsuno después de eso, y Rappa y Davi se alinearon detrás de Kai mientras él se dirigía hacia las filas de escritorios y computadoras que ocupaban la mayor parte del espacio. En el plano de planta tipo oficina que habían investigado tan a fondo. ¿Sabes qué hacer? Sin dudarlo un momento, los dos rápidamente se pusieron a trabajar para destruir cada pieza de tecnología a la vista, con Rappa golpeando y aplastando indiscriminadamente y Davi riéndose mientras una ola de su fuego hacía que 2 docenas de monitores se derritieran y chispearan. Aparte del mensaje simbólico que proporcionaría el asalto a la sede, este era el verdadero objetivo de la operación. Destruir los recursos y la infraestructura de la policía para rastrear a los delincuentes. Las computadoras de escritorio comunes eran solo el primer paso, por supuesto. Para lograr un impacto real, tendrían que atacar los servidores en el tercer piso, aniquilar las copias de seguridad físicas e insertar manualmente un segundo virus codificado por la Brava en la computadora central para borrar las copias de seguridad digitales secundarias. Apodado Cloudpiercer, estaba almacenado en una pequeña memoria USB en el bolsillo de Chisaki, que revisaba periódicamente para asegurarse de que no hubiera sido alcanzado por casualidad por ninguna bala perdida o metralla. Tenían 2 pisos más que despejar y, según las estimaciones de Serafín y Pandora, solo les quedaban unos 10 minutos más para hacerlo antes de que los refuerzos del héroe y la policía fueran demasiado numerosos para resistir. El doble de tiempo, imbéciles. Gritó Kai mientras los secuaces armados comenzaban a apuntar con sus rifles y ametralladoras a las computadoras restantes. El sonido de las botas de otra ola de oficiales acercándose se hizo más y más fuerte a medida que Overhaul se acercaba a la entrada de la escalera principal del edificio, pero cuando se inclinó, pasó una mano por la puerta y reorganizó toda la cámara en un laberinto de irregulares. Picos de hormigón, el sonido fue rápidamente reemplazado por gritos de dolor y un goteo constante de sangre. Nadie nos acechará desde allí en el corto plazo, reflexionó contento. Al otro lado del piso, Davi siguió su ejemplo sumergiendo la segunda escalera en un infierno azul tan intenso que los escalones literalmente comenzaron a derretirse, junto con cualquiera que tuviera la mala suerte de estar dentro en ese momento. Ahora los ascensores son la única forma de subir y bajar y, gracias a Shieldbreaker, no pueden apagarlos. Una vez que se despejó toda resistencia y se solucionaron todos los componentes electrónicos, el equipo de ataque se reunió de nuevo en los ascensores, los cuales la Brava mantenía de forma remota en su piso. El único inconveniente es que saben exactamente dónde y cuándo vamos a llegar. Para contrarrestar esa desventaja, habían acordado enviar un ascensor primero como señuelo, vacío excepto por un soldado de preceptos que atraería el fuego del enemigo. Más que ansiosos por demostrar su lealtad a la Yakuza, casi todos los 10 secuaces del equipo habían intentado ofrecerse como voluntarios para el papel, y Chisaki se vio obligado a elegir por sorteo al final. El desafortunado, o quizás muy afortunado, en su opinión, sacrificio entró con entusiasmo en su ataúd ya lleno de sangre y balas, y Overhaul les dio un último gesto de reconocimiento antes de que el resto del equipo atravesara el otro par de puertas.
Espero que se estén divirtiendo hasta ahora, estaba diciendo Davi, porque Dios sabe que esto es lo más que me he divertido en mucho tiempo. Bueno, pensándolo bien, luché contra un dragón la semana pasada, así que tal vez sea una corbata, en realidad. Te diré una cosa, me comunicaré contigo cuando hayamos terminado aquí. Fue interrumpido por una ráfaga de disparos por encima de ellos, lo que indicó que el señuelo había hecho su parte, y momentos después sus propias puertas se abrieron a un escuadrón de oficiales esperando, con sus barriles humeantes todavía apuntando al ascensor equivocado. Kurono, Davi y los secuaces no perdieron el tiempo destrozando al grupo con una ráfaga de fuego y balas. Muchos de los policías estaban atrincherados detrás de escritorios y mesas volcadas, pero su cobertura fue rápidamente destrozada por una combinación de llamas azules y balas de grado militar. Pronto, una cantidad suficiente de enemigos habían sido derribados u obligados a retirarse para que Overhaul finalmente pudiera lanzarse a la refriega con Rappa y Setsuno. Les ayudó el hecho de que el gas se hacía más espeso minuto a medida que Mustard continuaba produciéndolo, oscureciendo la visión de sus enemigos cada vez más con cada segundo que pasaba. Una vez que estuvo a cubierto, Chisaki metió la mano en su abrigo y se puso un par de gafas de visión térmica que Mei le había proporcionado, luego indicó a Davi y Setsuno que hicieran lo mismo. Rappa, Kurono y los demás con máscaras de peste que cubren todo el rostro ya las tenían incorporadas. La caótica batalla ahora estaba cubierta con tonos de rojo y azul para denotar áreas de calor y frío, y después de una mirada por encima del escritorio detrás del cual estaba agachado, fue un juego de niños para Overhaul acercarse sigilosamente detrás del dúo de oficiales más cercano, sus pasos oculto por el sonido de los disparos, y aniquila a los hombres con 2 golpes de su dedo. Unas cuantas filas más allá, Rappa ya había atropellado y matado a golpes al menos a 3 enemigos desorientados, y Toya estaba teniendo un día de campo corriendo por el laberinto de escritorios con su don y su katana. Mientras buscaba a su próxima víctima, Chisaki de repente dejó escapar un grito de sorpresa cuando una bala lo alcanzó en el muslo, y cayó de rodillas, lanzándose desesperadamente en busca de seguridad detrás de lo que parecía ser una mesa de descanso mientras una lluvia de balas llovió sobre donde acababa de estar parado. Un vistazo breve y lleno de pánico desde la cobertura confirmó que había aparecido un nuevo grupo de enemigos, que aparentemente habían descendido en rappel desde un piso más alto ahora que las escaleras y los ascensores habían desaparecido. Vestidos de pies a cabeza con equipo antidisturbios, el escuadrón tenía sus propias gafas térmicas debajo de sus cascos de metal negro. Las miras láser rojas de sus rifles cortaron amenazadoramente la niebla de gas mientras avanzaban lentamente hacia su posición. Kurono llamó, pero Chronostasis estaba en el otro extremo del piso, demasiado lejos para escucharlo, al igual que Davi. Rappa estaba más cerca, pero incluso con toda su fuerza bruta, no sería rival para su potencia de fuego. Al ver la situación de su capo, Setsuno sacó su katana del costado de un policía y corrió hacia adelante, con su mano libre extendida para robar las armas de los recién llegados, pero por una vez fue demasiado lento. Una bala de rifle se estrelló en el estómago de Toya antes de que él pudo activar su peculiaridad y cayó al suelo a unos metros de la cobertura de Overhaul. Kai apenas logró llevarlo detrás de la mesa a tiempo antes de que terminaran con él, pero las balas de los oficiales rápidamente comenzaron a destrozar el metal y el plástico poco a poco. Esto no durará mucho, sabía Overhaul, apretando los dientes, pero no podía hacer púas muy efectivas con este estilo de piso alfombrado, e incluso si lo intentara, el piso era lo suficientemente delgado como para que no tuviera suficiente material para trabajar independientemente. Para ganarles a ambos un tiempo precioso, golpeó el suelo y levantó un bulto lo suficientemente grande como para volcar una máquina expendedora cercana. Con un brazo alrededor de los hombros de Setsuno para sostener al prescindible herido, Chisaki se deslizó con cuidado detrás de la nueva fuente de refugio y ayudó a su teniente a hacer lo mismo, haciendo una mueca mientras las balas continuaban silbando sobre su cabeza. Jefe, murmuró Toya, con sus mechones rubios empapados de sudor, ¿cómo se ve? Bastante mierda en este momento, respondió Kai, con una mano en la herida abierta, pero dale unos segundos. Ahora que tenía tiempo para concentrarse, usar su don para reparar la herida era una cuestión sencilla. Afortunadamente, la bala había atravesado, o las cosas serían mucho más difíciles. Hubo un breve retraso mientras sondeaba el alcance del daño, luego el agujero simplemente se cerró solo con su toque, mientras la sangre fluía de regreso a las venas del mercenario y su estómago cosía sus paredes nuevamente internamente. Ya sabes, debo decir, jefe, que todavía me asusta un poco cuando haces eso.
La voz de Setsuno ya era más saludable, el color lentamente regresaba a su rostro. Sí, yo también. Mientras tanto, varios miembros de la Yakuza armados habían estado tratando de avanzar hacia Overhaul y liberar a su líder del asalto, pero la policía antidisturbios estaba demostrando ser más que un rival para ellos hasta el momento. 2 preceptos ya habían caído y Chisaki se vio obligado a cancelar el resto por ahora. Mantengan sus posiciones y profundicen, esperen a David y Dronostasis. Alguien vaya de buscarlos, maldita sea. Piensa, maldita sea, piensa. Kai se maldijo a sí mismo, sacudiendo la cabeza. A este ritmo nos retrasaremos. Pero por donde lo mirara, estaban completamente inmovilizados hasta que llegaron los refuerzos. La andanada de fuego era demasiado intensa para que Setsuno se arriesgara a asomarse fuera de su cobertura ni siquiera por un momento, y el enemigo se acercaba cada segundo. Vamos, vamos, usa tu don. Ser creativo. ¿Qué pasaría si, a mitad de su pensamiento, sus ojos se dirigieron a su cinturón y de repente la solución se volvió clara? Sin perder ni un momento más en la contemplación, se agachó, sacó un pequeño disco de metal de una de las bolsas de su equipo, presionó un botón en el centro y lo arrojó por encima del hombro hacia el enemigo. Después de unos segundos, un rugido gutural y chirriante resonó a través del edificio, y un conjunto de garras oscuras de color negro púrpura del tamaño de espadas largas se estrellaron contra la ventana más cercana y, literalmente, destrozaron al escuadrón de élites con un golpe brutal, destruyendo un trozo considerable de la pared exterior y docenas de escritorios y computadoras en el proceso. La cabeza picuda de Dark Shadow apareció a la vista en la abertura resultante, y uno de sus ojos brillantes, ahora de color rojo brillante, se centró en Overhaul. Después de un momento de vacilación, Chisaki le dio a la bestia un gesto de agradecimiento por responder al indicador de objetivo de Longshot, y aparentemente satisfecho, el don sensible se volvió hacia su presa principal, que llegaba en números cada vez mayores y los sonidos de la batalla debajo de ellos eran una indicación. Mustard, infieme. Kai llamó por su auricular de radio, mirando por encima del borde que se estaba desmoronando. El brillo naranja de una pared de llamas crepitantes era visible a lo largo de la calle por la que habían entrado, junto con los breves y brillantes destellos de peculiaridades y balas disparadas desde las esquinas adyacentes. ¿Cuál es tu estado? Estamos aguantando bastante bien, respondió el villano más joven, aunque su respiración era notablemente pesada. La policía no es un gran problema, pero la agencia de alguien debe estar distribuyendo máscaras antigas a los héroes locales, no esperaba que aparecieran tantos equipados para manejar mi peculiaridad tan pronto. Espera un segundo. Hubo una breve pausa y se oyeron a lo lejos varios ladridos del revólver de gran calibre de Mustard, junto con un grito de dolor. Ya debemos haber matado a media docena, y siguen viniendo. Me preocupa que un gran bateador aparezca pronto, así que será mejor que se apresuren, con el debido respeto. Ya conoces el procedimiento si las cosas se ponen demasiado peligrosas, Kurohiri y su clon están en espera si necesitas una extracción de emergencia. No te sacrifiques innecesariamente, y lo mismo ocurre con Dark Shadow, ¿me oyes? Copia. Buena suerte ahí arriba. Tú también, niño. Chisaki murmuró de mala gana antes de colgar. Muy bien, escucha. Overhaul se volvió para enfrentar al equipo de ataque, el resto del cual ya había llegado a su posición. El suelo parecía estar libre de enemigos después de la oportuna intervención de Dark Shadow. Una vez que todos le prestaron atención, hizo un gesto a los 7 pistoleros restantes de los preceptos. Ustedes 2, vayan a reforzar la retaguardia en el vestíbulo. Todos los demás, yo. Solo falta un piso más, luego realizaremos las copias de seguridad de datos y borraremos el historial de todos los criminales en esta ciudad. Borrón y cuenta nueva para todos nosotros. ¿Estás conmigo? Hasta la muerte. Gritó Kurono, una respuesta breve pero efectiva que fue rápidamente captada por el resto del grupo, excepto, por supuesto, Davi, quien se conformó con un retrasado diablos, sí. Maldita sea. Ahora todos ustedes, sigan detrás de mí, hagamos esto. ¿Alguna señal de actividad por ahí todavía? La voz de Shinzo se escuchó fuerte y clara en el auricular de Atsume, y ella cambió su postura en el suelo frondoso de la cima de la colina, enfocando su peculiar visión mejorada y mirando hacia el horizonte. Desde esta posición, tenía una vista panorámica de todo el paisaje, con el templo directamente en el centro de la visión, y las colinas que conducen hacia Matsuya, la ciudad más cercana, a la derecha del mismo.
Tanto de Aux como cualquier otra interferencia de los héroes y los de la policía probablemente vendría de esa dirección. Hasta 5 kilómetros de distancia, todavía no veía nada más que árboles y rocas en todas direcciones, junto con algunos animales y algún que otro peregrino decepcionado con sandalias y una túnica budista que se volvía cuando veía las señales de Yaoyorozu. Oh. ¿Qué pasa? ¿Está él aquí? No, pero hay un ciervo realmente bonito en una de las colinas, a unos 4 kilómetros de distancia. Hitoshi suspiró profundamente por la radio y Mei sonrió en respuesta. Podía ver al alto ciervo Sika como si estuviera parada junto a él, contar las muescas en sus astas y las manchas blancas en sus costados. Los animales de carne y hueso siempre habían sido más extraños y misteriosos para ella que las docenas de bebés de acero y circuitos de los que se rodeaba. Más de una vez en los últimos 2 años, había tratado de llevarse bien con los gatos de su novio, pero ellos siempre parecían alejarse de Atsume sin importar cuánto Shinzo intentara alentarlos a que le gustaran. El comportamiento de las máquinas con programación clara era mucho más fácil de predecir. De todos modos, el ciervo mantenía una extraña belleza mientras bebía tranquilamente de un pequeño arroyo. Impactada por una idea de diseño para un nuevo bebé mientras lo miraba, Longshot se estiró hacia atrás para agarrar el cuaderno que guardaba en uno de sus bolsillos, pero entonces el ciervo levantó la cabeza y salió disparado, y ella se detuvo a mitad del movimiento. En la línea de árboles, encima de los ciervos, una bandada de pájaros acababa de alzar el vuelo. Oye, Toshi, espera un segundo. Te lo juro, Mei, si es otro animal. No, no, lo prometo, cariño. Creo que podría haber algo ahí fuera. Avanzando poco a poco a través de la hierba húmeda de la mañana, Atsume ajustó cuidadosamente la manta de camuflaje óptico que refractaba la luz que cubría su espalda, BB-1079, y forzó su visión hasta el límite, buscando en las sombras distantes cualquier señal de movimiento. Al final resultó que, no tuvo que esforzarse demasiado. Unos segundos más tarde, un grupo de policías militares vestidos con trajes guille y portando rifles de francotirador con silenciador salió sigilosamente de la maleza y apareció a la vista, liderados por el héroe profesional Gunead. Caray, seguro que les llevó bastante tiempo. Miró de nuevo el cronómetro que mostraba la cuenta regresiva de Aux en el luz de su ocular. Solo quedaban 6 minutos, pero ya esperaba que más de un equipo de rescate intentara colarse en su perímetro. Después de todo, cuando ejecutaba las simulaciones utilizando los datos actualmente disponibles para la policía, normalmente solo le tomaba a Atsume entre 5 y 10 minutos determinar la ubicación exacta de los rehenes basándose en las pistas del vídeo. Bueno, tal vez simplemente los estaba sobreestimando. No sería la primera vez. Muy bien, los primeros invitados están aquí. Tenemos un equipo de operaciones encubiertas liderado por Gunead a unos 4,2 kilómetros al noreste del templo. Deben haber sido lanzados desde el aire fuera del alcance visual de mi peculiaridad. ¿Están a pie? Interesante. Synapse se rió entre dientes y prácticamente pudo ver su sonrisa a través de la radio. Confío en que puedas lidiar con ellos. ¿Puedo? Longshot dejó que una sonrisa emocionada se extendiera lentamente por su rostro. Sería un absoluto placer para mí. Por supuesto, adelante. Pero recuerda lo que discutimos. Hazlo rápido y limpio. No dejes que ningún superviviente pida refuerzos o transmita tu posición a sus aliados. Ni se me ocurriría, cariño. Te llamaré cuando esté listo. Bueno, probablemente verás los fuegos artificiales. Si bien Atsume había diseñado, desechado y fabricado cientos y cientos de diseños de elementos de apoyo en los últimos 2 años, desde cascos que amortiguaban las ondas cerebrales hasta trajes de armadura mecanizada prácticamente irrompibles, la verdadera pasión que había descubierto fuera de las reglas y regulaciones del poder el taller de Loader fabricaba armas y, sobre todo, rifles de francotirador. El modelo que actualmente sostenía en sus brazos era prácticamente nuevo, diseñado específicamente para esta operación hace apenas una semana. El L-7 Javelin. A primera vista, parecía más una pieza de artillería que un arma de infantería. Mientras fuera alta cuando estaban colocadas una al lado de la otra, necesitaba un bípode resistente para disparar sin romper los brazos del usuario, y su cañón estaba lleno de bobinas electromagnéticas. Que convirtió la recámara en un cañón de riel miniaturizado capaz de lanzar proyectiles a una velocidad de 2,4 kilómetros por segundo. Las balas forjadas a medida que utilizaba eran del tamaño de proyectiles antiaéreos y venían en una amplia variedad, incluidas perforantes, flechete e incendiarias.
Para este objetivo específico, sacó un cartucho explosivo de 8 centímetros de la bandolera de cuero negro que llevaba sujeta al pecho y lo deslizó con cuidado en el cargador de 3 balas, seguido de 2 flechas. Muy bien, ahora quédate quieto por un segundo, por favor. Mirando por el cañón a su presa, Longshot dejó a un lado su ocular. Las balas del Javelin viajaban tan rápido que la velocidad del viento y la caída de la bala eran irrelevantes, y observó al escuadrón cruzar lenta y cautelosamente el arroyo poco profundo del que el ciervo había estado bebiendo. Cuando regresaron a tierra firme, Gunnead se detuvo por un momento para mirar a través de un par de binoculares la sien, y tuvo su oportunidad. Adiós. Una vez que apretó el gatillo, Mei honestamente no estaba segura de qué escuchó primero. El atronador estallido sónico que generó el proyectil o la explosión resonante que resonó en el valle cuando las municiones de racimo aniquilaron un área de 5 metros cuadrados en un abrir y cerrar de ojos. Ojo. De los 5 miembros del equipo de rescate, los 4 francotiradores militares murieron inmediatamente en la explosión, hasta donde ella pudo saber cuando el humo se disipó. Solo el héroe de batalla parecía estar vivo, tendido sobre una roca a una docena de metros de distancia, con la sangre goteando debajo de su máscara y sus piernas temblorosas cubiertas de quemaduras negras como el carbón. Lenta y laboriosamente, descendió al suelo y comenzó a arrastrarse hacia la seguridad de un grupo de árboles cercano. Por un breve momento, Atsume casi se compadeció del héroe, y se encontró animándolo a llegar a la maleza mientras expulsaba el casquillo gastado de la bala y preparaba el rifle para disparar nuevamente. Vamos, amigo, puedes hacerlo. Ya casi estás ahí. Pero cuando Gunnead estaba a solo unos metros de un grupo de arbustos que lo habrían ocultado de su vista, se llevó una mano temblorosa a la cabeza para activar su auricular, y Mei chasqueó la lengua con desaprobación. Mal héroe. No podemos permitir que hagas eso. Y así, sin dudarlo, Longshot centró el cañón en su espalda y disparó de nuevo. La bala de flechete levantó una fuente de tierra, sangre y vísceras de varios metros de altura al impactar, y después de que los escombros se asentaron, el cadáver del héroe profesional lucía un agujero de 10 centímetros en el medio de su torso. No está mal para tu primera vez, dijo con una amplia sonrisa, acariciando afectuosamente el cañón aún caliente del arma. Muy bien, Toshi, ya estamos solucionados. Lo vi desde aquí, fue todo un espectáculo. Sin embargo, será mejor que cambies a la posición 2, en caso de que quien quiera que reportara lo viera también. Entendido. Atsume presionó un botón en el rastreador de ubicación sujeto a su cinturón, y una puerta warp pulsante se abrió debajo de ella casi instantáneamente, arrojándola sobre una ladera aproximadamente idéntica a 2 kilómetros al otro lado del templo. En las sesiones de estrategia previas a la misión, ella había coordinado con Kurohiri para elegir 3 puntos estratégicos de francotirador separados que le permitieran cubrir el centro de la operación desde todos los lados, y él estaba preparado para teletransportarla a ella y su equipo entre ellos en cualquier momento. Cada vez que ella daba la señal. Habían discutido clonarla con Tuice para poder observar todos los ángulos simultáneamente, pero finalmente la Brava y Kurohiri tuvieron prioridad para los 2 duplicados de Jin. Ah, ahí está su helicóptero. Estaba demasiado lejos del otro punto de vista. Bien, ya sabes qué hacer. Chico, lo hago. Desde esta vista, el helicóptero furtivo que el equipo había tomado era visible en el extremo más alejado del alcance de su peculiaridad, relativamente bien escondido en un pequeño claro cerca de una curva más abajo. Varios otros miembros del personal militar y policial eran visibles cerca y dentro de él, muchos de ellos charlando frenéticamente en sus radios, presumiblemente tratando de contactar a Gunnead y su escuadrón. Creo que necesitaré que uno de ustedes rompa esta nuez, murmuró desconcertada, sacando el cargador y cargando una bala perforante en la recámara. Alineando sus miras de hierro directamente en el bloque del motor, esperó pacientemente mientras el líder del equipo determinaba el destino de sus hombres y ordenaba a todos regresar al interior, presumiblemente retirarse hasta que pudieran llamarse más refuerzos. Los rotores empezaron a girar un momento después y ella siguió al helicóptero con su cañón mientras se elevaba del suelo. Un momento después de que alcanzó la cima del dosel del bosque, Mei contuvo el aliento y disparó. Vamos, cariño, no decepciones a tu mamá ahora. Como de costumbre, su hijo no decepcionó. Después de un estruendoso estallido sónico que le pareció incluso más fuerte que los 2 primeros, una explosión de llamas y metralla anunció la destrucción total del motor del helicóptero, puntuado por el enorme agujero justo debajo. El rotor.
En cuestión de segundos, las aspas casi se detuvieron y el helicóptero dejó un rastro de fuego y humo a su paso mientras descendía en espiral hacia la tierra antes de estrellarse contra un afloramiento de rocas cercano con una explosión satisfactoria. Después de revisar los restos para asegurarse de que no hubiera sobrevivientes, Longshot estaba a punto de informar su éxito a Synapse cuando una alerta sonora en su ocular anunció que uno de los sensores perimetrales se había activado, y rápidamente giró su mirada en la dirección indicada. Al principio Atsume no pudo distinguir nada más que árboles y el cielo, pero luego lo vio. Una raya roja brillante, terriblemente distinta contra el verde y marrón de las montañas. Aux. Una mirada más cercana y estuvo segura. Sus alas carmesí eran inconfundibles. Oh, mierda, él está aquí. Ya. Aún quedan casi 4 minutos. Será mejor que te olvides de esa cuenta regresiva, Toshi, porque estará allí en unos 5 segundos, estés listo o no. Oh, créeme, estoy listo. Todo lo que Yao Yorozu, Shinso y los demás habían preparado estaba perfectamente en su lugar y listo para la llegada del héroe alado, pero Momo aún no podía deshacerse de la ansiedad que le corroía el fondo de su mente mientras miraba hacia el horizonte, parada directamente enfrente a sus 2 rehenes inconscientes. Después de terminar el vídeo inicial, los habían sedado como medida de precaución. Los demás estaban ocultos en varios lugares alrededor del edificio, el patio y el cerezo adyacente. Pandora era la única que estaba al aire libre, con una expresión aburrida en su rostro mientras miraba a Urabiti y Cold Flame para verificar sus ataduras por 100ª vez. Tiempo. Tampoco la tranquilizó exactamente que Kurohiri y su clon no estuvieran disponibles por el momento mientras monitoreaban a los otros 2 equipos de ataque para sus extracciones de emergencia. Ya le tomó suficiente concentración concentrarse en Longshot lo suficiente como para transportarla remotamente entre sus 3 puntos de vista establecidos, sin importar los rápidos ajustes que requeriría una batalla activa. Su grupo tenía la mayor cantidad de personal, por lo que se les había confiado la nada envidiable tarea de llevar a su objetivo a la antigua usanza. Prepararse. Synapse siseó en el canal de radio del equipo de ataque. Estaba escondido detrás de una esquina del templo a solo unos metros de distancia, por lo que prácticamente podía escuchar su voz sin ayuda. Yao Yorozu asintió casi imperceptiblemente, su semblante no cambió. Es hora de hacerlo o morir. Todo se reduce a esto. Momo escuchó a Aux antes de verlo, el estridente silbido del viento contra sus alas. Un destello carmesí más tarde, lo que hace unos segundos parecía ser poco más que una mancha distante contra el cielo, había aterrizado frente a ella con un ruido sordo que hizo temblar el suelo, y se vio obligada a ponerse un par de gafas de seguridad sobre sus ojos como una ráfaga de polvo levantada por el recién llegado pasó a su lado. Cuando la nube se disipó, ella quedó frente a frente con el héroe número 1 del país. Su pecho palpitaba por el esfuerzo, y su frente y flequillo estaban resbaladizos por el sudor, pero Aux agarró desafiantemente una de sus plumas voladoras en forma de espada en su mano mientras le hablaba, con expresión fría e implacable. ¿Dónde está él? ¿Te refieres a Serafín? Se permitió una pizca de sonrisa. Oh, ya se fue hace mucho. Cuando Aux no pudo ocultar la reacción de sorpresa y enojo en su rostro, ella soltó una risita. Mi gorilla nunca prometió que se quedaría en el mismo lugar. Solo te dijo dónde estaba al comienzo de la cuenta regresiva. No dijo nada sobre dónde estaría al final. Así que fui y superé mi mejor marca personal por nada, ¿eh? Cifras. Al menos no mentimos sobre los niños, ya veo. Él hizo un gesto con un ala hacia los rehenes y ella asintió en silencio. Por supuesto, no nos atreveríamos. Hablando de tiempo, parece que llegaste un poco temprano, mucho antes de lo que podríamos haber esperado. Si no te importa que te pregunte, ¿cuál es tu secreto? Esta vez fue el turno de Aux de reír, aunque el sonido fue más áspero en sus labios de lo habitual. Por favor. ¿Crees que la velocidad máxima que tienen registrada sobre mí es algo cercano a lo exacto? Como si alguna vez les hubiera dejado anotar mi récord real. Plantas un punto interesante. No dudo que muchas de las estadísticas de héroes disponibles en el registro público se alteran deliberadamente para evitar que los villanos obtengan información confidencial. Tendré que tener eso en cuenta en el futuro. Está bien, sí, basta de charlas triviales. Levantó los brazos para estirarse y, de repente, 2 de sus plumas flotaron a centímetros de su garganta. Había algo peculiar en ellas, un brillo extraño en su textura, pero Pandora no se dio el lujo de examinarlas demasiado de cerca antes de verlas. Para volver a levantar la mirada hacia Aux.
Tácticas de negociación agresivas, ya veo. Audaz, cuando estás tratando con alguien que podría matar a tus preciosos rehenes en cualquier momento. Sacó un pequeño control remoto de una de las bolsas de su cinturón y lo levantó para que él lo viera, con el pulgar en el botón. Presionó esto, y a ambas yugulares les van a inyectar. ¿Cuál fue el número? Ah, sí, 1000 veces la dosis letal de la neurotoxina más potente que pude crear sin matarme accidentalmente. Bla, 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 soy un villano aterrador, voy a asesinar cruelmente a los rehenes si me enojas. Se rió de nuevo, esta vez con un poco más de sinceridad, y empezó a mirar alrededor del patio. Entonces, ¿vas a indicarles a tus lacayos que me ataquen todavía, o tengo que ir a buscarlos yo mismo? Ahora, ¿qué razón tendría para pedirles que hicieran algo tan peligroso como eso? Con la cabeza todavía girada para inspeccionar los cerezos, Aux estuvo a medio latido de responder antes de contenerse, y el rostro de Momo se contrajo con frustración cuando se giró hacia ella con una amplia sonrisa en su rostro y un dedo medio levantado. Ambas manos. Aunque era su voz, no era ella quien acababa de hablar. Buen intento, Shinso. Parece que tendremos que recurrir al plan B. Es una lástima que lo necesitemos vivo, o Atsume podría volarle la cabeza en cualquier momento. Yao Yorozu presionó un botón de su cinturón con su mano libre y, sin demora, el señor Compres abrió las puertas del templo y chasqueó los dedos. Una serie de canicas cuidadosamente ocultas en todo el complejo estallaron cuando su peculiaridad liberó selectivamente a los villanos ocultos, y de repente las fuerzas del sindicato lanzaron su ataque. Los siguientes 2 segundos transcurrieron en un borrón de actividad frenética, y al recordar la pelea, Momo tuvo que pensar con mucho cuidado para reconstruir qué sucedió exactamente y en qué orden. Hendle saltó desde el balcón del tercer piso del templo con la ayuda de su peculiaridad, donde la brava había estado sentada con su cámara filmando todo el tiempo. Tuice y Chaudron salieron corriendo de la arboleda, el primero blandiendo su cinta métrica y el segundo una daga y una pistola repujada en plata. Neito había copiado la peculiaridad de Jin, por lo que ya eran 2. Nemoto Shin apuntó con su propia arma al héroe número 1 mientras se inclinaba en la otra esquina del templo, mientras Spinner surgía de detrás de un pequeño santuario en el extremo opuesto del patio con su enorme paquete de espadas en la mano, el más cercano a Aux. Él lideró la carga, lanzando un grito de batalla entrecortado. «Come mierda, falso héroe». En el centro de todo, Aux suspiró decepcionado, se rompió el cuello y curvó sus alas alrededor de sí mismo antes de batirlas rápidamente hacia afuera nuevamente. Alas de hierro. Compres fue el primero en recibir un golpe, por lo que Pandora pudo ver, cuando una pluma escarlata de 2 pies de largo atravesó su estómago como una púa y lo arrojó al suelo como un muñeco de trapo, enviando sangre a borbotones desde debajo de su máscara como un grito ahogado escapó de sus labios. Al mismo tiempo, la enorme pluma de vuelo que Aux había estado sosteniendo fuera de sus manos, cortó directamente la colosal espada de Spinner y aterrizó un largo y abierto corte en el pecho de Iguchi, mientras que una segunda rompió la hebra principal de la navaja de Tuice. Cinta métrica afilada como si fuera papel de seda. Bubaigawara apenas saltó fuera del camino a tiempo antes de que también le cortaran el brazo y se escondió detrás de un árbol para cubrirse. Un aluvión de plumas más pequeñas apuntó a los demás simultáneamente, silbando en el aire como una tormenta de dagas. Pensando rápidamente, Yao Yorozu produjo un escudo de tungsteno a tiempo para atrapar a los que la apuntaban. Monoma se agachó detrás de su clon justo a tiempo para dejar que el cuerpo del duplicado se convirtiera en un alfiletero en lugar del suyo, y cuando Hendle hizo rebotar los proyectiles en el suelo con un círculo de aire elástico, la piedra se agrietó y se partió donde impactaron. Shinso intentó esconderse detrás de la esquina del templo, pero un misil carmesí atravesó la madera envejecida y le provocó un corte brutal en la frente, enviando al líder del equipo inconsciente al suelo. ¿Qué tipo de técnica es esta? Aprovechando la oportunidad tan pronto como él apartó la mirada de ella, Pandora se arrodilló detrás de su escudo y comenzó a crear una pistola tranquilizante con su brazo. Sus plumas no deberían ser tan fuertes. Synapse, Compres y Spinner están caídos. Momo gritó por su radio. Ahora estoy al mando. Reagrúpense, formación de lanza-lanzadora B, abran fuego. Una fracción de segundo después, Nemoto y los 2 Monomas lanzaron cada uno una ráfaga de balas contra el héroe, pero Aux simplemente levantó un ala en cualquier dirección y sonrió mientras rebotaban inofensivamente, como si estuvieran golpeando metal sólido.
Apuntando a su cabeza y cuello, Yao Yorozu se asomó desde su cubierta y disparó 2 dardos sedantes en el momento en que su creación estuvo lista, pero los reflejos del héroe fueron demasiado rápidos. Los desvió sin esfuerzo con una de las plumas que antes había estado en su garganta. No era alguien que se rindiera fácilmente, ya había creado y disparado un lanzador de redes de captura cuando los fragmentos del dardo cayeron al suelo, y gritó en voz alta de triunfo cuando las cuerdas reforzadas con carbono se enroscaron alrededor del cuerpo de Aux y comenzaron a lanzar una descarga eléctrica a través de su piel, obligándolo a arrodillarse. Atáquenlo ahora. Mientras Henley y Tuice siguieron con entusiasmo su orden, Nemoto salió corriendo para asegurar a los rehenes, y Chaudron aprovechó la oportunidad para intentar escapar de la posición de Pandora en medio del caos. Obligándose a ponerse de pie y echando a correr, lo encontró a mitad de camino, y los dos intercambiaron un rápido choque de 5 para que Copia surtiera efecto. Combo de triple peculiaridad. Lloró alegremente, creando una cadena de clones hasta que hubo 5 de él parados a su alrededor, cada uno de ellos también imbuido de la peculiaridad de Momo. Falsificaciones de Pandora. Mientras cada uno se arremangaba y rasgaba sus chaquetas para producir una variedad de armas, escudos y objetos de captura de su piel, Tanjiro y Jin apenas podían defenderse de Aux, quien ya había cortado la red con sus plumas. Un acto que debería haber sido imposible. Fue todo lo que Tuice pudo hacer para esquivar las plumas del héroe y tratar de cortar sus puntos débiles en los raros puntos en los que había aberturas en su guardia. Gendle, por otro lado, se estaba defendiendo bastante bien con elasticidad, rebotando cada ataque hacia Aux, pero incluso Tobita estaba perdiendo resistencia lentamente si el sudor que goteaba por su frente y su flequillo despeinado eran una indicación. Estudié cada técnica que tiene, vi cada maldita pelea. Miró al Monoma original con una mezcla de exasperación y furia en su rostro. Nunca había visto algo así. Qué problemático, respondió Neito con una mueca. Está demostrando ser mucho más problemático de lo que esperaba. Gracias por el cumplido. Gritó Aux, sonriendo mientras se lanzaba al aire para evadir los ataques de Tuice y los duplicados de Chaudron. Siempre es bueno saber que los mantengo alerta, imbéciles. 2 de los clones de Monoma habían producido armas de red del mismo tipo que lo habían inmovilizado brevemente antes, y otro tenía una pistola tranquilizante, por lo que el héroe alado se vio obligado a volar un amplio arco alrededor del templo para evadir su bombardeo. La poca energía que le quedaba se había agotado aún más, por lo que no era tan rápido como antes, pero compensó con creces la falta de velocidad con la lluvia de plumas de acero que lanzó sobre sus oponentes a su regreso. A probar. Más preparados para el ataque la segunda vez, el sindicato esquivó a la mayoría de ellos, pero lidiar con los proyectiles aún los ató el tiempo suficiente para que Aux se agachara y cargara directamente a través de sus filas en un abrir y cerrar de ojos con uno de sus plumas más grandes en la mano, con un efecto devastador. Acometida con la espada de vuelo. Cuando patinó para detenerse en una nube de polvo entre las flores de cerezo, 3 de los clones de Monoma eran una sustancia gris, Cortés y Nemoto estaban en el suelo con cortes en la cintura y en el costado, y Tuice había caído de rodillas, con sangre goteando. Su rostro, la mitad de su máscara destrozada. Joder, chicos, me voy a separar. No puedo contenerme. Todos ustedes se encargan de Aux. Uno de los duplicados restantes de Monoma gritó. Usaré Create para volver a armar su máscara. Te cubriré. Gritó Tobita, sus dientes apretaban contra su herida mientras se ponía de pie y salía corriendo en dirección a Jin, con su capa rota ondeando detrás de él. Protege suavemente. Deslizándose hacia el suelo como un lanzador de béisbol, Tanjiro apenas elastizó un círculo de aire a tiempo para bloquear a los 2 de otro bombardeo de plumas. Ten cuidado, por favor. La brava chilló desde arriba y Momo sacudió la cabeza con frustración. Casi me había olvidado que estamos transmitiendo esto en vivo. No es la victoria fácil que esperábamos mostrarle al mundo, pero servirá, siempre y cuando ganemos. Chaudron, mientras tanto, mantenía a Aux ocupado cerca del acantilado con un nuevo lote de clones. Cada vez que uno caía, otro surgía en su lugar, y aunque su flujo de ataques a distancia y cuerpo a cuerpo eran en su mayoría bloqueados o detenidos, llevaban puestos el héroe número 1 cayó de todos modos. Lo que creo que pasó aquí, estaba diciendo mientras flexionaba sus alas para romper otra red, luego las agitó una vez para esquivar hacia atrás a través de una hilera de árboles, es que ustedes, cabrones, se olvidaron de uno de mis compañeros. ¿El nombre Makabe Shikui te suena? Diamondead, el héroe endurecedor, de Ketsubutsu.
Cara parece una extraña tortuga azul. Pateando una tormenta de flores de cerezo hacia las caras de los clones con otro aleteo, usó la distracción momentánea para agarrar una de sus plumas de longitud media y pasarla como una daga en la garganta, luego pateó otra directamente por el acantilado. Antes de retomar su postura defensiva. Está de regreso en mi agencia ahora mismo, pero estas últimas semanas hemos estado trabajando en una nueva técnica, usando su peculiaridad en mis alas. Eso es imposible. Un monoma replicó amargamente. Su peculiaridad no funciona en los seres vivos. Sin tomar precauciones sobre una posible copia de la peculiaridad de Shinzo, Auch rompió la guardia del duplicado y lo cortó en dos antes de continuar. Eso es lo que pensamos también, hasta que tuvo una idea y la probamos. Verás, todas las plumas son tejido muerto, al igual que el cabello, así que resulta que puede poner a estos bebés mucho más allá del extremo superior de la escala de Mohs después todo. Otro salto esquivo y volvió a su posición original, apartándose del alcance de una explosión de un cañón sónico que Chaudron había producido. Por supuesto, hay una desventaja. La razón por la que me tomó mucho más tiempo de lo habitual llegar hasta aquí es que peso casi un 50% más de lo normal. Ahora solo se está burlando de nosotros, pensó Mammoth furiosamente, aunque estaba tomando notas mentales cuidadosas de todo lo que decía al mismo tiempo. Si pudieran mantener a Aux en un lugar por un poco más de tiempo, corriendo hacia la cubierta de uno de los troncos de los árboles, creó uno de los bebés favoritos de Atsume desde su estómago, un lanzador de botes de gas cargado con rondas de cloroformo en aerosol. Solo una bocanada de esto, y estará abajo todo el tiempo que necesitemos. ¿Y qué si elimino algunos clones en el proceso? Se arrodilló y apuntó con cuidado al tumulto que se producía a unos metros de distancia, pero incluso mientras se agachaba y esquivaba los ataques de media docena de Chaudrons, Aux aún logró verla de alguna manera en medio de la refriega y la venció. Sus alas en un salto que lo impulsó de regreso al patio, justo cuando ella apretó el gatillo y envió a casi todos los duplicados al suelo con una ráfaga de gas blanco. Giró su bota derecha hacia abajo en una patada brutal en el mismo movimiento, tirando al neito original al suelo inconsciente, y soltó dos plumas que rompieron las cadenas de los rehenes con un sonoro sonido metálico. ¿Creen, imbéciles, que subí al número 1 sin carisma ni apariencia? Auch les gritó, la ira aumentando en su voz con cada palabra. Tuve que luchar todos los días durante 6 años para llegar aquí, así que si necesito limpiar el piso con ustedes, punks, para demostrar que me gané mi lugar, puedo seguir así todo el día. Nemoto todavía estaba caído, al igual que Compress, Shinzo y Spinner. No quedaba nadie en las inmediaciones para detenerlo además de un único clon de Monoma que fue reducido a lodo antes de que tuviera tiempo de reaccionar. Ahora, si no te importa, me llevaré a estos dos de vuelta. No, no lo haces. Gritó Hendle, saltando de un trozo de suelo elástico hacia el héroe. Lanzándose hacia los dos internos encarcelados sin siquiera mirar atrás, Aux agitó su mano y envió otra enorme pluma hacia Danjuro, pero cuando Tobita rebotó el misil esta vez, la trayectoria se alineó perfectamente. Corrió directamente hacia su distraído dueño y le hizo una herida abierta en el muslo antes de enterrarse en el suelo. Dejando escapar un pequeño gruñido de sorpresa, Aux cayó de rodillas antes de que pudiera alcanzar a Uraraka y Todoroki para intentar despertarlos, y apenas se dio la vuelta a tiempo para defenderse, cojeando notablemente mientras chocaba con Hendle criminal una vez más. Con su máscara recién reparada, Tuize se reincorporó al combate cuerpo a cuerpo también con su dispensador de cinta restante una vez que estuvo de nuevo en pie, arremetiendo contra las defensas del héroe alado mientras Tobita usaba elasticidad para cubrirlos a ambos en los intervalos entre los ataques de Jin. Lanza y escudo, se dio cuenta Pandora, observando a los dos con orgullo mientras creaba un trapo empapado en sales aromáticas para despertar al verdadero Chaudron y ayudarlo a ponerse de pie. Supongo que, después de todo, aprendieron algo de esa sesión táctica con Overhaul. Los clones no sirven de nada contra su estilo de lucha, murmuró Monoma débilmente. Un flujo constante de sangre goteaba por su cuero cabelludo, y Yaoyorozu tuvo que pasar un brazo alrededor de su espalda mientras él colocaba uno sobre su hombro para ayudarlo a caminar. Es demasiado rápido, así que se han estado interponiendo en el camino. Necesito obtener el don de Compress si queremos vencerlo, él iba a ser la parte más importante de todo esto. Es un completo tonto por no copiarlo de antemano. Ese es un buen plan, respondió Momo, pero ambos sabían que era más fácil decirlo que hacerlo.
El cuerpo débilmente tembloroso de Atsuhiro estaba junto a las puertas del templo, en el lado opuesto del agitado duelo de 2 contra 1 que se estaba desarrollando actualmente. Está demasiado débil para alcanzar a Sako por sí solo de esta manera, e incluso si consiguiera el don, ella sacudió la cabeza y siguió adelante impávida, apretando su agarre alrededor de su costado. Te llevaré hasta él, Naito. Pero antes de que pudieran alcanzar al grupo, Aux envió a Buba Higawara al suelo con una patada en los tobillos y estrelló su espada de plumas voladoras contra la barrera elástica de Ganjuro con todas sus fuerzas, tratando de cortar el círculo de aire hacia su portador. Tobita. Los ojos se abrieron en shock cuando el ataque no rebotó inmediatamente, y comenzó a girar furiosamente sus manos para reforzar el escudo con capas adicionales mientras Tuice se recuperaba detrás de él y Aux continuaba presionando brutalmente con su espada. Se escucharon varios disparos amortiguados mientras Naito y Momo disparaban una pistola y un rifle tranquilizante semiautomático contra el héroe, pero de espaldas a ellos, las alas de Aux eran para todos los efectos completamente impenetrables, un laberinto cambiante de piedras duras como el diamante. Plumas que cubrían todas sus posibles debilidades. Las balas y los dardos rebotaron inútilmente en una lluvia de chispas. Entonces, una voz femenina familiar atravesó el caos y el corazón de Momo se detuvo en su pecho. ¿De dónde estoy? Aux, eres tú. Por favor, ayúdame, no puedo quitarme estas ataduras. No, eso es imposible. Uraraka aún no podía estar despierta y está amordazada. Espera, Urabiti, todo va a estar bien. Estaré allí tan pronto como. Aux se congeló a mitad de la frase, y los ojos de Pandora se abrieron cuando Synapse dio un paso tembloroso por la esquina del templo. La sangre todavía goteaba de la comisura de su frente, pero su sonrisa era visible incluso debajo de su disfraz de voz. Te tengo, hijo de puta. Pero cuando los músculos de Aux se relajaron bajo la influencia de la peculiaridad de Hitoshi, su agarre en su pluma de vuelo se aflojó, y menos de medio segundo después, la espada rebotó hacia atrás en las barreras de Gentle y se estrelló contra su cara. El héroe alado tropezó hacia atrás aturdido, la sangre brotaba de un profundo corte que le bajaba por la frente y una mejilla, pero su mente estaba libre de nuevo, momentos después de haber sido encadenada. Tuice, Pandora y Cortés intentaron atacarlo y derribarlo antes de que pudiera recuperar el rumbo, pero despegó demasiado rápido para sus ataques, volando en un bucle alto alrededor de los terrenos del templo mientras recuperaba sus sentidos y vigilaba el campo de batalla. No. Gritó Shinso. Maldita sea, Gendle, lo tenía. Perdóname, por favor. No puedo deshacer mi don por mi propia voluntad, no tenía intención de. Hitoshi le dio una fuerte bofetada en la cara de Ganjuro antes de que pudiera terminar su oración, y por encima de ellos, la brava dejó escapar un grito de ira. ¿Cómo te atreves a tocar así a mi Gendle? Tienes suerte de que tengo la cámara en aux y mi micrófono en silencio, imbécil. No, ahí va, por favor, está bien. Tobita levantó una mano para calmarla y levantó los ojos hacia el cielo para buscar su objetivo. Tiene razón, fue mi culpa. Debería haber actuado más rápido y formar un cojín para evitar que la pluma golpeara su cara. Pero no podemos cambiar lo que pasó. Centrémonos en la misión, ¿de acuerdo? De acuerdo, respondió Momo, mientras Synapse conducía a los villanos restantes a un círculo alrededor de los rehenes. Nemoto y Monoma apenas estaban conscientes, todos los clones habían desaparecido y no pasaría mucho tiempo antes de que Spinner y Compress necesitaran evacuaciones médicas de emergencia de Kurohiri para evitar que sus heridas pusieran en peligro sus vidas. Synapse parecía haberse recuperado por completo, pero ahora que había aprovechado 2 oportunidades con el disfraz de voz, sería casi imposible lograr que Aux cayera en la trampa nuevamente, y 3 segundos de contacto visual contra un hombre tan rápido era suficiente. Fuera de la cuestión. Hablando de manera realista, ella, Tuice y Gendle eran los únicos que seguían en la pelea. Naito había copiado la peculiaridad de Compress en la primera oportunidad como lo planearon, pero estaba tan inestable que sería poco probable que pudiera usarlo de manera efectiva. Longshot, ¿cuál es tu estado? Shinso se llevó una mano al auricular. ¿Puedes proporcionar fuego de supresión y obligarlo a aterrizar de nuevo? Jin estaba vigilando al héroe alado, pero por ahora, parecía simplemente estar dando vueltas muy por encima de ellos. Ya fuera para recuperar su resistencia, formular una nueva estrategia de ataque o ambas cosas, Momo no lo sabía. Dios, es bueno escuchar tu voz otra vez, estaba tan preocupada. Ojalá pudiera, nena, pero yo también estoy un poco ocupada aquí, por si no se han dado cuenta.
Yaoyorozu creó un par de binoculares y miró a través de ellos hacia el otro extremo del valle. Todos habían estado tan concentrados en Aux que no habían prestado atención al flujo constante de explosiones sónicas producidas por el rifle de Mei mientras ella se defendía. Un flujo constante de helicópteros policiales y héroes locales en el aire. Parecía que desde que expiró el plazo, el gobierno se había comprometido plenamente con sus intentos de intervenir, pero si el rastro de restos de helicópteros en llamas que cubrían el curso del arroyo había dado algún resultado, no habían tenido mucho éxito hasta el momento. Mientras observaba, el booster Aerojet y un helicóptero del gobierno abrieron fuego contra una de sus colinas, reduciéndola a un montón de humo y cenizas con sus cañones y misiles, pero luego sonó otro estallido en la distancia, y antes de que Airjet pudo esquivarlo, una bala de racimo disparada desde la posición 3 lo envolvió a él y al helicóptero en una red de explosiones de color naranja brillante. Synapse se rió suavemente. Ella siempre amó a ese tipo cuando era niña. Creo que tenía una de sus figuras de acción. Bueno, ahora es cenizas y polvo, logró decir Neito, escupiendo una gota de sangre. Tuvo que apoyarse contra la pared del templo para sostenerse, y su respiración todavía era irregular y pesada. Momo sabía que después de esto tendremos que revisarlo para detectar una conmoción cerebral y una hemorragia interna. Sacudiendo la cabeza, estaba a punto de guardar los binoculares cuando Hank le extendió un dedo hacia el horizonte distante, entrecerrando los ojos para distinguir algo. Pandora, ¿qué diablos es eso? Cuando volvió a levantar los binoculares, al principio no pudo ver de qué estaba hablando, pero luego Tobita guió sus manos un poco hacia la derecha y un peculiar vórtice de aire apareció a la vista, creciendo rápidamente en tamaño a medida que se dibujaba. Más cerca. Con un movimiento de su dedo índice aumentó el zoom en 2, y su boca formó una línea dura cuando la mancha en el medio se enfocó, dos figuras reconocibles al instante. Longshot, Actus 11. Son Gale Force y Celofán, bájalos. El ceño fruncido del estudiante de tercer año de Shiketsu era visible incluso desde esta distancia mientras su capa azotaba y se retorcía detrás de él. Tenía a Zero envuelto en sus fornidos brazos como un paquete. Entendido, los veo. Se están moviendo rápido, pero creo que puedo disparar. Se escuchó otro estallido sónico y la mandíbula de Yaoyorozu se aflojó en shock cuando el torbellino que Inasa estaba usando para volar inclinó la trayectoria del proyectil hacia abajo en el instante antes de golpearlos, enviándolos a su lado y cayendo hacia los árboles. Esa bala viajaba a más de 2 kilómetros por segundo. ¿Qué tan fuerte podría ser su viento? ¿Qué carajo? Gritó Atsume, haciéndose eco de sus sentimientos perfectamente. No tuvo tiempo de disparar un segundo tiro. Yoarashi ya estaba encima de ellos, y Aux rompió su círculo para quedar perfectamente en formación con sus pasantes. Formación defensiva Delta, estamos llegando. Gritó Pandora, su mente se aceleró. Solo faltaban unos momentos antes de que llegaran. Supongo que, después de todo, es hora de probar esa técnica. Mientras los combatientes restantes tomaban posición y sus tres oponentes sacudían la tierra con sus aterrizajes, Yaoyorozu dejó caer el arma que sostenía y estiró los brazos, sonriendo mientras cada parte desnuda de piel de su cuerpo comenzaba a brillar con la luz de la creación. En su estómago, muslos y brazos, una armadura de carburo de tungsteno plateada y gris para completar el medio conjunto que ya llevaba, liviana, duradera y de diseño ornamentado. En su espalda, un elegante y maniobrable jetpack, complementado con propulsores adicionales en sus pantorrillas. En sus muñecas, guanteletes de metal giratorios que portaban una variedad de armas que iban desde lanzadores de dardos de neurotoxinas hasta lanzallamas y granadas criogénicas. En su mano derecha, una elegante espada curva, el filo de su hoja recubierto con un brebaje químico que ella había diseñado y que causaba parálisis instantánea al contacto con el torrente sanguíneo. A su izquierda, un escudo de metal negro adornado con una P plateada estilizada y con un gran diodo eléctrico que administraba una descarga de 5000 voltios a cualquiera que tuviera la mala suerte de hacer contacto con él mientras estaba activado. Y en su cara, una máscara de arlequina cuadros plateada y negra, equipada internamente con todos los rastreadores de objetivos, escáneres vitales y sensores de calor que podía pedir, con la boca medio fruncida y medio sonriendo. Había una cresta de plumas de cuervo en la parte superior, pero ese toque era solo para mostrar. Regalía del caos. ¿Se supone que debo tener miedo de eso? Aux llamó con una sonrisa, mientras sus internos evaluaban a los villanos restantes. Ustedes, imbéciles, no pudieron vencerme con todo su equipo, ¿ahora esperan derrotarnos 4 contra 3?
Será mejor que sigan adelante y se rindan antes de que sus amigos se desangren. ¿Estoy en lo cierto, muchachos? No es ninguna vergüenza renunciar cuando estás atrasado, Momo, dijo Anta. Su expresión era indescifrable a través de su máscara, pero ella podía escuchar el dolor en su voz. Simplemente déjalo y vuelve a casa. ¿Y perderme la pelea de mi vida? No lo creo. Hizo girar su espada en su mano y dio un paso adelante. Pero por más emocionante que sea esto, debo decir que no pensé que tendríamos la oportunidad de enfrentarnos a ustedes tres. Me impresiona que hayan logrado llegar desde Hiroshima a solo unos pocos minutos de distancia. Minutos detrás de tu maestro. ¿Me estás tomando el pelo? Inasa dejó escapar una risa estruendosa y el aire a su alrededor comenzó a agitarse y retorcerse. Podríamos haber llegado aquí prácticamente al mismo tiempo que él si no hubiéramos decidido quedarnos atrás hasta que él nos hiciera una señal. Después de todo, Aux nos contrató porque somos los únicos lo suficientemente rápidos para seguirle el ritmo. ¿Es eso así? Hitoshi hizo crujir sus nudillos y se acercó al lado de Momo. En ese caso, no puedo esperar a la segunda ronda. Terminemos esto rápido y agradablemente, caballeros. ¿Cuál es el progreso en el centro hasta ahora? No es bueno. Se ha confirmado la muerte de Slugger y algunos otros profesionales locales, junto con al menos 30 policías, pero se espera que esa cifra aumente significativamente. Hay muchos más desaparecidos en acción, tanto héroes como policías. Se están quedando sin máscaras antigas para dar los equipos en el lugar, y según todos los informes parece que la peculiaridad de Tokoyami está completamente alborotada. Ese pobre chico, no quiero ni pensar en lo que él y Yao Yorozu podrían haber soportado. ¿Es posible que Shinso esté influyendo en sus acciones? Supongo que no podemos descartar eso. ¿Y el equipo de rescate en Osaka? Todos los Kia, excepto el Gesot y Mandalay, que siguen desaparecidos. Sus informes antes de la explosión indican que el ático estaba completamente abandonado. Por supuesto que lo fue. ¿Podemos apagar esta basura? Por favor. Cuanto más miraba Toshinori y Yagi la transmisión en vivo de Kabi y los otros villanos masacrando a los policías, más sentía que iba a vomitar lo que quedaba de su sistema respiratorio, junto con su escaso desayuno. No podemos, respondió Aizawa en voz baja, subiendo el volumen del televisor, sin dejar de mirar la pantalla. Lo siento, Yagi, pero toda esta es información vital. No podemos darnos el lujo de ignorar lo que está sucediendo allí abajo, y hasta donde sabemos, esta es la única señal que sale del edificio. Por supuesto. Olmid murmuró después de un momento, su corazón se hundió en su pecho mientras miraba su teléfono. Había intentado llamar a Tsukauchi y Gran Torino una docena de veces cada uno, pero cada intento había ido directamente al buzón de voz. Así que déjame cerrarlo yo mismo. Kendo suplicó desde el fondo de la habitación, donde había estado mirando con los brazos cruzados. Ya no puedo quedarme aquí sentado, ya he visto suficiente. Por última vez, hay una zona de guerra ahí abajo. Hay una contraofensiva gubernamental activa en este momento, Kendo. Aizawa cerró los ojos y se pellizcó el puente de la nariz con una mano. Por mucho que quiera dejarte ir, tú eres un estudiante y yo soy un maestro, y esta escuela tiene la responsabilidad de mantenerte a salvo siempre que sea posible, con licencia provisional o no. Una contraofensiva que está siendo cortada en pedazos. Soy un estudiante, claro, pero primero soy un héroe, Aizawa, así que no me importa si tienes que expulsarme, me voy. La pelea en Shikoku es demasiado lejos para intervenir, pero esto... Podría estar allí en 5 minutos, tal vez menos si me esfuerzo. Esto es algo que está a mi alcance, Eraser. Los teléfonos de Eraser y Olmid de repente sonaron al mismo tiempo, y Shota miró la notificación con una ceja levantada antes de intercambiar un breve asentimiento con su compañero maestro. Estás de suerte, Battle the Fist. Nezu está a punto de despedir temprano a todos los estudiantes y maestros, por lo que a partir de 2 minutos ya no estarás sujeto a las regulaciones de la UA. Mirko envió una publicación en Hero Network que ya está formando un equipo en la oficina del Emillón, llamaré ahora y preguntaré si podemos unirnos a ellos. ¿Nosotros? Preguntó Itsuka, mientras Aizawa presionaba el botón de marcar y abría la puerta de la oficina. ¿Estás bromeando? Al salir al pasillo, apenas la miró. Voy a ir contigo, obviamente. Probablemente voy a involucrar a Nick, Snipe y Ectoplasm en esto también. Prepárate para salir en 90 segundos, estaremos esperando en el vestíbulo.
En ese caso, no hay tiempo para ir a buscar el disfraz, murmuró, sacudiendo la cabeza antes de mirar a Olmigt. Tan pronto como estuvieron solos, ella lo abrazó profundamente y una nueva serie de lágrimas amenazaron con brotar de los ojos de Toshinori. Joven Kendo, por favor. Lamento que tengas que esperar hasta otro día para salvar a Monoma, pero Naomasa y Soraiko. Los encontraré a ambos, lo juro. Ella le revolvió el pelo y le dedicó una débil sonrisa. Dudo que necesiten ser salvados. El viejo probablemente simplemente me gritará por tardar tanto en llegar allí. Estoy seguro de que le dará una paliza a Overraúl, si no lo ha hecho ya. Volvió a mirar la televisión, pero todavía no había señales de Tsukauchi ni de Gran Torino. Ambos estaban en el cuartel general de la policía cuando fue atacado, trabajando para localizar a los mismos miembros de los 8 prefectos que actualmente estaban asediando el edificio. Yo, espero que tengas razón. Intentó devolverle la sonrisa, pero fracasó. Se escuchó un suave golpe en la puerta y Olmigt llamó a quien fuera que entrara. Por lo que parecía, Kendo estaba a punto de protestarle a Aizawa que aún no habían pasado 90 segundos, pero ambos abrieron los ojos como platos. Sorpresa cuando Niuteye entró. Señor, ¿qué está haciendo aquí? Preguntó Itsuka. ¿No deberías estar en la agencia de Mirio? Eraser y yo estamos a punto de ir allí ahora. Lo estaba, respondió, quitándose las gafas, hasta que me di cuenta de que algo bastante inquietante conectaba los acontecimientos de hoy, algo que exigía una acción inmediata. Olmigt, si pudiera hablar contigo en confianza. Ciertamente. Solo, dame un momento con Kendo antes de que ella se vaya. Por supuesto. Niuteye salió al pasillo para permitirles a los dos algo de privacidad, y Yagi se volvió hacia su sucesor. Por favor, ten cuidado, joven Kendo. Yo, sé que no siempre he sido el mejor maestro, y de alguna manera has logrado aprender de mí a pesar de eso. Eres fuerte, tal vez incluso más fuerte que estaba en este punto de mi entrenamiento, pero, suspiró profundamente y sacudió la cabeza. Pero algo se siente diferente hoy. Siempre me preocupo cuando estás en misiones, pero ahora mismo, este grupo, el sindicato, hay algo en ellos que me pone aún más ansioso de lo habitual. Como siempre, él intentó explicar sus sentimientos, pero la mirada en sus ojos le dijo que ella entendía. Siento lo mismo. Tal vez sea por con quién pelearé, que serán amigos y antiguos compañeros de clase en lugar de matones irredimibles y sin rostro. Pero, por favor, no te preocupes, ¿de acuerdo? Sea lo que me enfrento. Prometo que tendré cuidado. Vengaré a todos los que el sindicato y los prefectos han matado hoy, y te haré sentir orgulloso, Sensei. Se abrazaron de nuevo, esta vez más fuerte, y cuando se separaron, él estaba llorando de nuevo a pesar de sus mejores esfuerzos. Por un momento, vio un viejo recuerdo en su expresión, de alguna manera suave y amable pero feroz e inflexible al mismo tiempo. ¿Sabes? A veces realmente me recuerdas a mi maestro. Tú y el viejo, ¿eh? Ella se rió entre dientes y le dio un ligero puñetazo en el hombro, luego maldijo cuando miró su reloj. Mierda, Aizawa me va a matar, ya llego tarde. Hasta pronto, Olmigt. Itsuka salió corriendo por la puerta y estaba a punto de salir corriendo por el pasillo, pero se detuvo para darle un breve abrazo a Niuteye también antes de que pudiera protestar. Solo míreme, señor, voy a tener a Chisaki esposado antes de que se dé cuenta. Será mejor que no llegue demasiado tarde al centro, o me aseguraré de que Usagi-yama le patee el trasero. Luego ella se fue a toda velocidad, y Toshinori se quedó mirando a su antiguo compañero con una expresión desconcertada mientras Niuteye sacudía la cabeza con desaprobación. Eso fue muy poco profesional. Pensé que le había enseñado mejor. Miruko ha estado influyéndola demasiado últimamente. No seas demasiado duro con ella, viejo amigo. Todavía es joven y rebelde. Mientras luche duro y se mantenga serena frente a las cámaras, no veo ningún daño en ello. Sin embargo, eres una fuente de opinión bastante parcial, respondió Sir con una pizca de sonrisa. Puedes tenerme allí. Ahora, ¿de qué querías hablar? Niuteye juntó las manos a la espalda y comenzó a caminar por el pasillo, haciendo señas a Olmigt para que lo siguiera. Acababa de sonar la campana de salida temprana y a su alrededor los estudiantes salían en tropel de sus aulas con expresiones de preocupación, conmoción y consternación en sus rostros. Estos pobres niños, Yagi intentó saludar a los que miraban en su dirección con una sonrisa alentadora, pero ni siquiera eso tuvo efecto, las consecuencias de hoy serán una pesadilla. Quizás necesite visitar nuevamente a las familias de los estudiantes del curso de héroes para discutir la situación.
Sin mencionar a la madre de mi gorilla, se obligó a sacar ese pensamiento de su mente por ahora y se puso al lado de Sir, inclinándose para escuchar su voz por encima del clamor. Creo que es seguro decir que el sistema de seguridad del departamento de policía fue violado antes del ataque esta mañana, y nada menos que por un experto. Tenía uno de los mejores cortafuegos del país. No sabemos cuánto tiempo duraron. He tenido ese acceso, o cómo lo obtuvieron. Esto podría ser un topo o un hack remoto sofisticado, es una incógnita. El punto es que, si pudieron violar el servidor de la policía de Tokio, casi ningún lugar es seguro. Agencias, escuelas, ministerios gubernamentales. Ya nada está garantizado como seguro. ¿Crees que la UA también ha sido violada? Los ojos de Olmig se abrieron como platos. Present Mick y muchos otros habían creído durante años que podían tener un traidor entre ellos, pero un ataque era igualmente aterrador, si no más. Estoy casi seguro. Todas las pruebas están aquí. Sacó una memoria USB de su chaqueta antes de volver a guardársela en el bolsillo. Lo más probable es que nos estén observando en este mismo momento. Síganme, hay un punto ciego en las cámaras de seguridad en el techo. Debemos alejarnos de cualquier mirada indiscreta. Miuteye atravesó una puerta que conducía a una de las escaleras y comenzó a subir, en dirección opuesta a todos los estudiantes, y Toshinori se abrió paso entre la multitud detrás de él. Olmig. Gritó una voz mientras continuaban hacia arriba. Era Kirishima, flanqueado por Bakugo y Yashido. ¿Qué va a pasar? ¿Qué debemos hacer? Vamos a vencerlos, eso es lo que va a pasar. Respondió Yaji, deteniendo su ascenso por un momento para poner una mano en el hombro de Eijiro. Todos ustedes, asegúrense de que sus familias sepan que están a salvo, luego comuníquese con los héroes que supervisan sus pasantías y pregúnteles si necesitan ayuda. No se pongan en peligro innecesariamente, pero traten de ayudar en todo lo que puedan. Por supuesto. Muchas gracias, Sensei. Me alegro mucho de que estés aquí, logró decir Mina, sonriendo entre lágrimas. Llamaré a Mount Lady tan pronto como esté abajo. Voy a destruir hasta el último de esos cabrones, ya sea que Giannis diga que puedo o no. Gritó Katsuki. Asegúrate de hacerlo, Zona Cero. Olmig respondió con una sonrisa, dándole palmaditas alentadoras en la espalda del irascible estudiante de tercer año antes de continuar detrás de Miuteye. Después de luchar contra la multitud de algunos vuelos más, finalmente emergieron al techo de la UA, y Olmig suspiró aliviado cuando el sol de la mañana bañó su rostro. Bueno, eso fue sin duda una prueba terrible. Sé que las cosas parecen terribles, pero espero que no estén demasiado alteradas hoy. Creo que le pediré a Nezu que me deje dar un discurso cuando todo el polvo se haya asentado y el sindicato esté a salvo. Encerrado en Tartarus. Sí, estoy seguro de que eso ayudaría mucho a su recuperación. Dijo Miuteye con calma, mirando por encima del borde al mar de estudiantes que salían por la puerta principal. Entonces, ¿cuál era esa evidencia que querías? Oh, un momento, discúlpame. Un suave zumbido anunció que había recibido otro mensaje de texto y miró hacia abajo para comprobar el mensaje. Era de Kendo y las primeras 3 palabras eran visibles en la vista previa. Ki. No es Miuteye. Murmuró en voz alta. Entonces sus ojos se abrieron al darse cuenta y levantó la mirada para mirar al hombre que había estado siguiendo, pero de repente no había nadie allí. Toshinori no vio el cuchillo hasta que fue demasiado tarde. Bueno gente, ese fue el capítulo número 11, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.